Muy bien, vamos a tener ahora una persona que forma parte del ambiente artístico, esos personajes que habitualmente uno no los conoce, o sea, el público no los conoce, sumamente prestigioso, y hace años que tenía ganas de charlar con él y se ha dado esta oportunidad. Ganador de miles de premios y es uno de esos profesionales con proyección internacional. Es el señor Ariel Del Mastro. Ariel, ¿cómo te va? Wow. Pero qué flaquito, Bien, diría la Jiménez. ¿Viste qué flaquito quedé? Mirá lo que me hizo la pandemia. Bueno, a mí no, a mí me hizo el efecto contrario. Generalmente pasa eso. Qué gusto de tenerte en el programa, Ariel, realmente. La gente prestigiosa que hace y pone en funcionamiento el teatro habitualmente no son de dar notas. Te he visto últimamente, por supuesto, que estás poniendo un poquito la cara, que quizás no sea lo que más te gusta, pero esta es una causa muy importante que has emprendido, porque más allá de esa maravillosa trayectoria que tenés un muy buen corazón y estás haciendo un tema para ayudar a quienes tan mal la están pasando como son los técnicos en el teatro. Sí, esto empezó, que eso es un proyecto que se llama Unidos por la Música. Es un proyecto que empezó en cuanto empezó la pandemia, nos dimos cuenta que éramos los primeros en irnos y seguro los últimos en volver, y así fue. Porque de hecho hemos vuelto los últimos, pero al 30%, con lo cual hay montones de producciones que no pueden hacer sus obras porque no les da con ese porcentaje de ocupación. Entonces, yo vengo del mundo de la técnica, entonces dije, ¿quién es dentro de lo que hacemos? Porque yo ahora tengo la ventaja de dirigir. Los técnicos la van a pasar muy mal porque cobran por fin de semana. El técnico que no labura un fin de semana, generalmente las bandas o los teatros no les pagan sus sueldos. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una acción para ayudarnos? Creo que las pequeñas acciones son las que hacen grandes cosas, ¿no? Si todos hiciésemos pequeñas acciones, a lo mejor el mundo sería mejor. Y entonces, como conocemos muchos artistas y muchos músicos, les pedimos cosas que fueran muy importantes para ellos, pero no una cosa que compras en el merchandising, una cosa súper importante, que tenga un valor afectivo. Hacen un videíto contando de dónde salió ese objeto o esa ropa. La subimos a una página que es unidosporlamusica.mitiendanube, y ahí vos la podés comprar. Toda la plata que se recauda va a la Fundación Sí. Nosotros no, ni el artista ni nosotros tenemos que ver con el dinero. La Fundación Sí compra cajas de comida y las reparte una por una, y hemos ayudado en más de 8 meses, creo que este es nuestro 9º mes, a más de 550 familias. Cuando me refiero a 550 familias, hay muchas cajas que son para 8 personas, con lo cual felices de hacer solidaridad. Claro. La verdad que fue un descubrimiento el poder parar la bocha y no trabajar tanto, que trabajo un montón, por más que no doy notas, porque soy como de perfil bajo, es cierto. Unidos por la Música me hizo hacer un montón de notas porque está bueno ayudar. Creo que las pequeñas cosas son las que van a hacer un mundo más grande. Aparte, son los nuestros compañeros, ¿no? Vos en teatro, son los compañeros nosotros que trabajan acá para vos, claro, que trabajan en los canales. Son los compañeros que, bueno, en los canales tienen como... los canales no pararon en particular, bueno, pero los recitales y las obras de teatro sí. Claro. Y se quedaron sin laburo. Leí el otro día, puedo equivocarme, pero leí en El País, que la industria del entretenimiento mueve más de 4 millones de personas. Claro. Es una industria que estuvo para en todo el mundo, ¿no? 4 millones de personas son un montón. Claro. Entonces, nosotros, nuestro granito de arena, dándole comer a 550 familias, estamos felices. Claro. Para cerrar este tema y pasarte con los chicos, los artistas, los famosos, ponen a disposición, donan, por ejemplo, sé que tienes tú su vestuario. Camperas de famosos rockeros, está la guitarra de Santolaya también, ¿no? La guitarra de Nati, la guitarra de Moyo. Claro. Y es muy loco porque la guitarra de Nati se vendió en Rusia, la de Moyo en México. El vestido de Tini que se vendió antes de ayer lo compró una mujer en Francia. Los patines de Soy Luna los compraron en España. Estuvo muy bien. La verdad que estuvo muy bien. Fue fácil hacerlo, nos costó entender la dinámica, pero con poquito hicimos un montón. Seguro. Bueno, Dani, sí, quiero preguntarte, Ariel, estás con esta propuesta y todo esto, pero también estás convocando, como dijiste, actores, artistas. Contanos del elenco. Por ejemplo, está el hijo de Araceli. ¿Cuál es el límite, no? Exacto, claro, Toto Kirchner, ¿no es cierto? Esta nueva propuesta. Sí. Juegos, es una obra que la pensamos para streaming, pero la pensamos para streaming. No es una obra de teatro que la grabamos con 2 cámaras, como se hacen muchas. Entonces,
lo hicimos en Nostop, que es uno de los estudios más grandes que hay en Argentina, y para la plataforma Ola Arena. Y desde que la pensamos, no la pensamos como para el teatro, como la italiana, ¿no? Con solo la mirada del espectador a la italiana. La pensamos para que sea 360 y para incorporar a las cámaras y para que sea una experiencia audiovisual inmersiva. Nunca, creo yo, se hizo una cosa parecida de teatro en Argentina, con lo cual estamos felices porque hubo que estudiar mucho, nos costó aprender de cómo poner la cámara, porque en el teatro uno cuenta, con la luz podés achicar a dónde mirar, pero en realidad el espectador decide que le interesa mirar. Acá con la cámara vos le decís, mirá para acá, al espectador mirá para allá. Así que felices, es una experiencia diferente, única, y que nos sirvió para tener la croqueta en movimiento, porque ya pasaron demasiados meses, pero la solidaridad estuvo bien, pero yo necesitaba como hacer algo. Y lo hice con un montón de chicos jóvenes, que está Toto, el hijo de Suar, pero toda gente muy joven y muy talentosa, Maya Refico, Alan Madanes, Nico Cúcaro, Carlos Kopeliov, Julia Tosi, me olvido a alguien siempre y siempre me putea. Pero bueno, nada, o juegos de qué hablan. Es una obra para el mundo adolescente, pero para que lo puedan ver con los padres para reflexionar. Hablamos de esas cosas que en las casas muchas veces por omisión o por sobredecirlas, después no las hablamos y los chicos creen que esas cosas que están escuchando son naturales y las pueden llevar a cabo en su vida afuera. Entonces, a través de la mirada de los chicos que salen a una plaza a jugar, vemos las cosas que aprendieron en la casa que no están buenas. El bullying, el maltrato, las cosas que hacen los papás que callan y los reinterpretan los chicos de otra manera diferente. Habla de la violencia intrafamiliar, la violencia en las escuelas, habla de la violencia en muchas acepciones. Ariel, ¿cómo estás? Nayara Vecchio te saluda. También la que estuvo trabajando mucho en cuarentena es tu mamá. Bueno, sos hijo de una gran artista, Nacha Guevara. Y vos dijiste que la viste y que le recomendás que se relaje un poco más. Contanos un poco cómo es tu análisis crítico, también como televidente, de lo que está haciendo en el Cantando. Más que como televidente fue como ayudarla como persona, ¿no? Porque después cada uno decide los espectáculos que hace y en eso somos como muy libres, nos respetamos lo que hacemos cada uno, lo compartimos pero con poca opinión. No, yo hubo un tiempo que la vi como muy tensa y le dije que se tenía que relajar porque eso es un juego. Claro. Eso es un espectáculo que está hecho para eso. Entonces, si ella ya ha jugado ese juego porque hizo algún bailando, con lo cual ha jugado ese juego, se tenía que relajar, se lo estaba tomando muy en serio y no son las reglas del juego. Y lo hizo y la pasa mucho mejor. Bien, Fabi. Ariel. Mirá cómo está bailando ahí. Sí, divina, la verdad, una genia total a los 80 años. También en una oportunidad hablaste de que, bueno, de que cuando vos eras chico y a lo mejor somos contemporáneos, en tu casa no se hablaba de la comida, simplemente te daban de comer lo que había, como casi todos de nosotros. Y vos tuviste ahora un proceso de cambio muy importante, bajaste estos casi más de 60 kilos en cuarentena. 80, lo cual es muchísimo. Y a lo mejor pudiste revalorizar en tu vida a lo mejor esos silencios que hubo a lo mejor cuando vos eras chicos con tus propios hijos, o cambiaste la mirada sobre tu cuerpo. Con respecto a ese comentario que es el que vos traes a colación, yo lo que creo y aprendí, viste que uno evoluciona porque a ser padres nadie te enseña. No. Un día te encontrás que sos padre y tenés 20, 30 años y no sabes cómo hacerlo y ahora ya es más fácil perdonar las cosas que no coincidíamos cuando éramos más chicos. Yo con mis hijos fui diferente, fue más hablado las cosas, entonces se habló de por qué era mejor comer unas cosas que otras. Sí. Entonces ellos, de hecho, casi todos son veganos de mis hijos, si no veganos, vegetarianos. Creo que la charla es lo importante y lo que yo comentaba en esa nota es que nunca se nos preguntó la opinión. No. Creo que eso no funcionó porque queríamos hacer todo lo contrario, porque nos sentíamos como un poco como una imposición y no desde la salud, sino desde que no había opciones a discutirlo. Ese fue el aprendizaje y yo cuando tuve hijos lo hice de otra manera. Claro. Y hoy por hoy se charla mucho de eso. Entonces, cuando se habla de los silencios, que en juegos, mira, nunca asocié lo de juegos con esos silencios que vos me estás diciendo. Claro. Sí, hay cosas que hay que hablar. Hay cosas que hay que hablar, hay que discutirlas, pero discutirlas desde el buen sentido, desde tener opiniones diferentes, poder intercambiarlas y no que la discusión signifique nos vamos a pelear. Sirve hablar, de eso habla mucho la obra. Juegos habla de que los padres tienen que hablar más con los hijos porque el silencio solo va a hacer que ellos se sientan solos. Bien. Ahora, me gustaría volver un segundito a lo que te preguntaba Nayara de tu mamá y de lo que fue la exposición este año en el Cantando. Hubo muchas cuestiones desafortunadas y muy dolorosas hacia tu mamá este año.
¿cómo las viviste vos o cómo la protegiste vos a tu mamá como hijo? Ya sabemos que ella es una mega figura y que sabe manejarse en este medio, pero hubo cosas fuertes este año con respecto a la figura de tu mamá. Yo creo que yo creo que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de subir el nivel intelectual de las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay lugares donde los programas no deberían caer. Claro. Me parece que hay límites y como todos sabemos, los programas los manejan quienes los producen y o los conducen. Entonces hay lugares donde no se deberían caer. Y cuando entras en esa dinámica debe ser muy difícil no entrar en la pelea. Pero también es un juego ese. Fue un poco lo mismo que te decía antes. Claro. Tenés que saber que eso es un juego. Pero la Y que hoy protegiste a tu miden los mamá, problemas, y hoy miden las discusiones, los programas satélites de esos programas. Claro. ¿La Qué sé protegiste yo, a tu no mamá de estoy muy alguna acuerdo, manera? pero es la regla. ¿Le dijiste, mamá, andate, o no me gusta que estés en este lugar, o... No le dije eso, pero la llamé porque le dije, había un tema de una enfermedad. Que a mí lo que más me parecía de eso es, no que le decían a la enfermedad de mi vieja, cómo estaban ninguneando la enfermedad, porque hay mucha gente que la padece de verdad, que no se sentiría bien con todo esto, ¿entendés? Por eso digo que hay que subir la vara de los programas que vemos, de los que hacemos, para que la gente suba su nivel intelectual. Ahora, no, yo le llamé para preguntarle preocupado, ¿está pasando algo? ¿Tenés alguna enfermedad que no hayamos charlado? Me dijo no. Eso no pasa, cuando me pongo tensa, pasa lo que pasa, es lo mismo que ella explicó. La llamé para ver si había algo que la pudiese ayudar, que no hubiésemos charlado como familia. Lo otro es una decisión, como cuando yo hago una obra de teatro, me expongo a lo que me expongo, ella hace su programa, se expone a lo que se expone. Bien, Sandrita. Ariel, te quería preguntar cómo hiciste para sacar algo bueno, de esta pandemia, o sea, bajar tanto, poder profundizar en lo artístico, ayudar, ¿cómo hiciste? ¿Sabes qué? A mí la pandemia, y es raro a veces decirlo, me trajo mucho silencio, ¿sí? Porque yo trabajaba mucho, entonces estaba siempre de acá a España, me iba a hacer una obra con Serrat, volvía, Tini, show por todo el mundo. No tenía silencio, entonces aprendí del silencio. Dentro de ese silencio me empecé a pensar qué cosas eran importantes y que yo no le estaba dando bola, y mi cuerpo era una de ellas. Si bien nunca me preocupó lo estético, había algo que no iba a funcionar bien. Cuando yo fuese más grande no iba a funcionar bien. Entonces dije, me parece que es el momento de hacerme cargo de esto. Empecé a caminar por dentro de mi casa. Tengo una casa que tiene como doble circulación. Caminaba 12 kilómetros por día dentro de mi casa. Un psicópata, ¿eh? Digo, caminando por su casa, estaba al borde de la locura. Después, tuve un personal trainer, eso ya más cuando la pandemia se reconfiguró. Y también ver al prójimo. Unidos por la música es ver al prójimo. Es entender que hay gente que no puede tener esta nota, por ejemplo, y que es nuestra responsabilidad ayudarlas. Y ya dejar de pensar que los gobiernos, sean azules o amarillos, no estoy hablando de eso, no pueden más. Entonces nosotros, con estos poderes que tenemos que ayudar. Así que eso fue un gran aprendizaje, el ayudar al prójimo y sobre todo ayudarme a mí mismo, que yo iba a volcar. Yo iba a salir de mi casa pesando 400 kilos. Y no hacer algo. En algún momento la cabeza hace un crack, te cambia, algunos dejan de fumar, otros dejan de tomar, otros dejan de comer y... Esta pandemia... Otros fuman más, comen más, claro, más. Claro, y bueno, pero... Cada uno canaliza como puede. Como puede. Es raro que yo la haya podido revertir, porque lo lógico era lo otro. Pero bueno, y poniéndolo en el trabajo, ¿no? Poniéndolo en juegos, les voy a pasar el chivo donde compran las entradas. Sí, claro. Es una cooperativa, si nos ayudan, es www.allarena.net, esa es la plataforma donde las podés comprar. Son muy baratas, son para que lo puedas ver con toda tu familia, es para mayores de 13 años, Los papás que lo sepan. Después si pasa un chico por delante de la tele lo ve, si los avisamos. Y si no, la podés ver en nuestro @Juegos la Obra. Ahí está el link para que puedas comprar las entradas. La verdad, cuesta 500 mangos. Véanla y sobre todo, después de verla, hablen con los chicos. Abran el canal de diálogo. Hicimos esa obra. Creo en el teatro que crea reflexión. No creo en el teatro como entretenimiento. Bien. Está muy bien la gente que lo hace. No creo en ellos. Última preguntita, porque hablaste de Serrat. ¿En qué quedó lo que ibas a hacer con Serrat? Que es como una comedia musical, ¿no? Pero... Teatro musical. No sé teatro musical. Llamamos comedia musical cuando hay... Es teatro musical. Esa es una deformación que hemos hecho acá en Argentina. Como los medios llaman americanos a los estadounidenses. Por favor, somos todos estadounidenses. Americanos somos todos. Bueno,
Es teatro musical, perdón por esto, ¿no? Pero es teatro musical. Es una obra que tiene música de Serrat, con arreglos nuevos. No es un bio, es decir, no hablamos de la vida de Serrat. Es una obra que hace 5 años la estamos construyendo. Es con un dramaturgo muy conocido que es Jordi Galcerán, que es el del método Bronholm. Y es una historia de relaciones. Se llama Aquellas pequeñas cosas, como el tema de Serrat habla de las pequeñas relaciones y de cómo nos interconectamos un ser humano con otro. Como Sensei 8, ¿te acordás aquella serie? Sí. Bueno, habla de cómo todos estamos presentes a través del prójimo. Eso va a pasar en septiembre del año que viene. Se va a estrenar en Madrid, después en México y después en Argentina. Es un proyecto que hace 5 años que estamos detrás de eso. Te mando un abrazo grande. Para mí, yo soy tu fan, te lo voy a decir así públicamente, yo soy tu fan. Aunque nunca nos hayamos visto. Aunque nunca nos hayamos visto, por esas cosas que tenés que siempre fuiste de perfil muy bajo, pero realmente... Pero viste que ahora no tengo tanto perfil bajo. Me parece muy bien, ahora con esa pinta, pero ¿sabés qué? Te va a llover los mensajes de texto, Ariel. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo grande. Que sigas bien y lo mejor para vos. Qué talentoso. Chau, chau. Muchas gracias.